El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, qué privilegio poder acercarnos hoy una vez más a la palabra del Señor. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado cristiano. ¿Cuál es tu cobertura? Y nace de una inquietud de uno de mis hermanos en WhatsApp que preguntaba acerca de por qué hoy existen apóstoles o pastores vendiendo a través de internet coberturas ministeriales. Así que con la ayuda del Señor les invito para que oremos y vamos a contestar esta importante pregunta el día de hoy. Amado Padre, muchas gracias por un día más de vida, por una oportunidad más que nos das de acercarnos a tu ciencia, a tu sabiduría. Gracias a ti, amado Espíritu Santo, por ser nuestro guía, por acompañarnos y dirigirnos en este proceso. Oro por mis hermanos para que cada uno de ellos coloque su atención en lo que tú dices a través de tu palabra y podamos ser fieles oidores, pero también fieles obedecedores. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bienvenidos, amados, al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado cristiano. ¿Cuál es tu cobertura? Y quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 1, donde la palabra de Dios dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esto, por supuesto, lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Cuando hablamos de un sello, como dice el apóstol, el sello del apostolado o una cobertura, estamos hablando de un abrigo de protección, de autenticación y de distinción. La cobertura en el nuevo pacto, sin duda alguna, amados, para ti y para mí, es la enseñanza en la palabra de gracia. Y Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, el versículo 32, lo siguiente. Noten bien: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que lo que quiero referirme, amados, es que la palabra de gracia es nuestra cobertura y vamos a procurar entenderlo bíblicamente. Los corintios, a quienes leímos en el primer pasaje, fueron la obra en la cual el apóstol Pablo trabajó, y ellos, como él les escribe, llegaron a convertirse en el sello de su apostolado. Vale la pena observar que la cobertura de los corintios era Pablo, así como la cobertura de los hijos son sus padres. Pero lo maravilloso de todo es que Pablo fue una cobertura en el Señor. Su apostolado era en el Señor. Su ministerio era en el Señor.
Lo que me implica y me enseña que Pablo jamás permitió una cobertura denominacional o internacional, llámese ella como se llame, y a eso es que nos vamos a estar refiriendo específicamente. Su cobertura, su sello, su apostolado fue en el Señor, y eso nos quede claro en este momento. Fíjate que en 1 Corintios 1:11 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Leamos juntos. Porque he sido informado acerca de vosotros, es decir, de los corintios, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Como todos sabemos, aquí Pablo tuvo que exhortar a los corintios a que tuvieran una misma mente, un mismo parecer y por supuesto una misma cobertura. En el versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en el 13 hace otra afirmación importante para lo que queremos entender en esta hora. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En otras palabras, les dijo: escúchenme, hermanos, Cristo no tiene 4 coberturas. Dejen por favor de dividirse en coberturas de hombres. Y el problema de esta iglesia, en el capítulo 3, del versículo 4 y 5, se revela en lo siguiente. Dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí Pablo, amados, les explica que Pablo y Apolos solamente eran servidores puestos por Dios para cada uno de ellos. Versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. La palabra cobertura hoy está muy de moda. Indudablemente ha sido mal interpretada por muchos líderes religiosos y fundadores de iglesias, de grupos, de organizaciones, de denominaciones o de movimientos cristianos. Y ellos se han aprovechado de esta palabra para controlar a sus seguidores, para mantenerlos dentro de sus movimientos, hasta el punto de que hay de aquel que se salga de allí, de su organización, de su comunidad, de su congregación, porque los persiguen, los van a condenar, hasta les quitan desde el púlpito la salvación, porque suelen enviarlos al infierno. Y a los que se quedan dentro de su grupo les dicen: no le hablen a ese, no traten nada con ese que está perdido, no le den el saludo, y está prohibido que ustedes tengan comunión con él. La verdadera cobertura, sin embargo, a la luz de la palabra, es el Señor, sin lugar a dudas. Pablo le dijo a los corintios: vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Y tengamos muy pendiente esa expresión. Observa que Pablo dice
que es apóstol de ellos en el Señor, no en mi movimiento personal, ni en mi iglesia, ni en mi denominación, ni en mi organización, ni siquiera en mi ministerio, dice el apóstol. Amados, y es que Cristo es único y no está dividido. Todos los que hemos nacido de nuevo debemos tomar a Cristo como el centro de nuestras vidas. Y si Cristo no es el centro de todos nosotros, entonces tenemos que rechazar, por supuesto, los errores denominacionales o internacionales que hoy proliferan por ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras un hermano de cualquier organización, tú le preguntas a un hermano, ¿tú qué eres? Y el hermano dice, soy pentecostal, soy luterano, soy calvinista, soy arminiano, soy bautista, soy presbiteriano, soy menonita, soy metodista, soy wesleyano, soy de la iglesia del recobro o de los santos de los últimos días, soy de la cruzada cristiana, soy de Creciendo en Gracia, soy de la Alianza Cristiana, soy de las Asambleas de Dios. Y algunos dicen, soy evangélico, etc. Pero en la epístola a los Romanos, el capítulo 1, el versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Por favor, notemos bien. Pablo ubica a los romanos y por supuesto a la iglesia y a nosotros, es en Jesucristo, en la persona que tú y yo debemos estar. Y el texto dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Te das cuenta, amados, que estar en Jesucristo entonces es apartarnos de cualquier clase de religión, de cualquier tipo de sistema o movimiento eclesiástico que proliferan hoy sobre la tierra, denominacionales, interdenominacionales, y entender definitivamente que la cobertura real de un creyente como tú y yo y cualquier otro es Cristo, no hay otro. Pablo dice en Efesios capítulo 4 en el versículo 6 lo siguiente, 4:6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabes cuál es la malicia entonces que hoy muchos han adquirido sobre la tierra? Sobre todo los fundadores de iglesias y de movimientos cristianos, que muchos han crecido y son riquísimos también económicamente. El problema es que ellos quieren ser la cabeza de todos, el director de todos, y se ponen a ellos mismos sobre todos, por todos y en todos. Estos líderes practican la misma maldad que tuvieron los descendientes de Noé después del diluvio en Génesis 11. ¿Qué es lo que pasaba allí? Que los hombres buscaban una sola cobertura en el valle de Sinar. Y ellos dijeron en Génesis capítulo 11, el versículo 4, lo siguiente. Génesis 11, 4. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿No es eso lo mismo que hoy buscan los fundadores de movimientos?
Pregúntale a uno de esos fundadores, ¿por qué tú no guardas la unidad del espíritu con el hermano tal, de tal comunidad o de tal congregación? ¿Me lo puedes explicar, hermano? Y te dirán, no, es que ese hermano no cabe en nuestro movimiento, porque no piensa como nosotros, porque no predica como nosotros, o por esto o por aquello, miles de excusas, o por aquella otra cosa que se les ocurra argumentar. Ellos no son solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que es el mandamiento que encontramos expresado por Pablo. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Su propia gloria, su propio nombre, su propia torre y su propia edificación, buscándole un nombre para llamar a su organización. Sin embargo, todos sabemos cuál fue el resultado de ese autodeísmo del hombre en la tercera dispensación, que voy a grabar el siguiente tema sobre eso, que es la dispensación del gobierno humano. Les voy a explicar en el próximo tema. ¿Cuál es el resultado de ese autodeísmo del hombre queriendo edificar una torre hasta el cielo y ponerse un nombre propio en los días de Noé? Fue exactamente allí donde el juicio de Dios vino, y esa torre la llamaron Babel, que significa confusión. Hagamos una pregunta y la contestamos. ¿No es esa la misma confusión que existe hoy en día en el cristianismo degradado que estamos viviendo? El nuevo cristiano ya no sabe dónde congregarse. Vive confundido con tantos sistemas, concilios y organizaciones religiosas, todas afirmando que tienen la verdad. Muchos de los que evangelizamos dicen, no, yo no veo unidad en el espíritu en ninguna parte. No hay unidad de la fe. No hay unidad en el mismo conocimiento. Y aquí, hermano, es importante entonces que tú y yo observemos en dónde es que está entonces nuestra verdadera cobertura. Y en 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 2, el apóstol Pablo nos da la clave. Mire usted, lee conmigo, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hay una riqueza en ese texto que nos serviría para predicar por horas. Pero fíjate que tu cobertura, Pablo la llama la iglesia de Dios. Puede estar en Corinto, en México, Nicaragua, donde quiera que esté. Pero dice la iglesia de Dios. No la iglesia de Pablo, no la iglesia de Apolos, no la comunidad cristiana de Cefas, que es Pedro, ni la del apóstol tal, ni del pastor Pascual, para decir de alguna manera. Y aquí entonces surgió otra pregunta. ¿Quiénes entonces son la iglesia de Dios? Indudablemente somos todos los santos que invocamos el nombre de Jesucristo en cualquier lugar de la tierra. Individualmente somos los santos, pero corporativamente formamos universalmente la iglesia de Dios. Fíjate que la iglesia es de Dios, y como es de Dios, no debería entonces existir en ella ninguna clase de división, tanto en nombres como en prácticas o en doctrinas. Pablo habla de los santificados en Cristo Jesús. Cristo es la cobertura de todos los santos de la iglesia de Dios. Cristo entonces es
nuestro movimiento, nuestra esfera, nuestro objetivo de reunión, nuestra comunión y nuestra edificación. Cristo pertenece a todos los creyentes del mundo y todos los creyentes del mundo simultáneamente le pertenecemos a Él. Hay muchos líderes de iglesias y movimientos cristianos que creen que Cristo es inclusivo y exclusivo para ellos, o para su concilio de gracia, o para su tradición religiosa. Pero Pablo dice que Cristo es el Señor de ellos y el nuestro. Es el Señor de todos y está con todos y en todos los que en cualquier lugar del mundo invoquemos su nombre. Así que, amados, qué importante es entonces que tú y yo tengamos claridad de que somos cristianos de la cobertura universal de Cristo, a fin que la palabra de Dios también nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, y sabemos que el cuerpo somos nosotros universalmente, todos los nacidos de nuevo, en cualquier lugar, en cualquier vereda, en cualquier municipio, en cualquier departamento, en cualquier país, en cualquier nación. Todo el que invoca el nombre del Señor tiene la cobertura universal de Jesucristo. Y de verdad que yo también, hermanos, con mucho dolor recientemente vi un video de un mal llamado apóstol que ofrece cobertura a nivel mundial, ofreciéndole al que paga $200 por esa cobertura todas las señales, prodigios y milagros que él dice que él hace, pero eso es lo que él dice. Yo, la verdad, no le he visto hacer nada. Le he visto un hogar destruido, le he visto que ahora tiene una nueva esposa, o sea, es recasado, de tal manera que su testimonio no nos sirve para nada. No da fe de ser un verdadero hijo de Dios, igual que la esposa que se separó de él y también ya se casó con otro, etc. No estoy para juzgar ni para establecerle nombres a ninguno. Aquí lo que me preocupa es que esta clase de gente ande ofreciendo coberturas ministeriales. Se ande autoproclamando apóstol o profeta o cualquier cosa para subyugar a las personas que tiene bajo su supuesta cobertura. Y eso, por supuesto, amados, está en contra por completo de la palabra del Señor. Que el Señor entonces te ayude y me ayude a comprender en esta hora que nuestra verdadera cobertura se llama Jesucristo. Y que muchos de nosotros que compartimos el Evangelio de la Gracia, sencillamente somos siervos de cada uno de ustedes, que hemos sido llamados por el Señor, iluminados por el Espíritu Santo, para traer la enseñanza de la gracia a los santos, a los que están empezando, a muchos que llevan muchos años en el Evangelio, que me escriben a través de mi WhatsApp para decirme: pastor, yo llevaba 50 años en el Evangelio y yo no entendía esto, no entiendo aquello, no comprendo cualquier otra cosa, gracias por aclararlo. O formulan preguntas que por supuesto estamos obligados a contestarles, no a la luz de lo que yo pienso ni de lo que yo creo, sino únicamente hablar acerca de lo que está escrito, de lo que nos dice la preciosa palabra del Señor. Así que, amados, que en este corto estudio bíblico tú y yo tengamos claro que somos cristianos de una sola cobertura universal, que somos la iglesia de Dios y que la cobertura de esa iglesia universal se llama Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, sobre esto habría horas para hablar y explicar. Pero quiero darte gracias, Señor, por traer claridad a nuestras vidas. Enseñarnos
que mi hermano que está en el monte, en la colina, en el valle, en el pueblo más pequeño o en la ciudad más grande y magnífica, es mi hermano, porque somos de la misma cobertura que se llama Jesucristo, y yo no puedo hacerlo a un lado, ni despreciarlo, ni reprocharlo, ni juzgarlo, pues para eso no hemos sido puestos por ti en el ministerio. Ten misericordia, Señor, de mis amados hermanos, de algunas organizaciones que personalmente conozco, que se yerguen de orgullo por lo que son y ven con desprecio a los demás hermanos de otras pequeñas comunidades, de pequeñas iglesias locales, porque piensan que ellos desgraciadamente son los dueños absolutos de una verdad que muchas veces no pasa de ser sino una mentira y un engaño escritural. Pero gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, y gracias por los hermanos que me han acompañado en este proceso, y que oro para que ellos sigan creciendo en el entendimiento de tu preciosa verdad. En el nombre de mi Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Amados, gracias por acompañarme en este estudio bíblico de hoy. Quisiera invitarles cordialmente a suscribirse al canal. Estamos creciendo. Vamos para 7,300 miembros con la ayuda del Señor. Estamos creciendo en nuestro WhatsApp. La mayoría de estos temas que trazamos son el producto de preguntas, inquietudes de hermanos que a través del WhatsApp nos hacen y nos formulan. Quiero invitarles para que aquí está el número en la parte inferior y te suscribas también a este centro de estudio bíblico que hemos llamado Reinando en Plenitud, donde la cobertura nuestra es Cristo. Aquí no hay presidente, ni vicepresidente, ni obispo, ni una cantidad de cosas que en las denominaciones se han inventado para gobernar a los demás, para subyugar a los demás, cuando tanto los demás como yo somos exactamente iguales miembros del cuerpo universal de Jesucristo y tenemos la misma cabeza, que por supuesto es el Señor. Así que, amados, muchas gracias por haberme acompañado en este tema y nos vemos en la próxima cápsula profética, donde veremos la tercera dispensación bíblica, que se llama la dispensación del gobierno humano, de donde saqué hoy parte de introducción para este tema. Que mi Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.